Esta lección va a sentirse un poco más como un seminario que un sermón, pero está un clase de seminario en vez de sermón, pero está bien, porque está relacionado con 1 de Pedro, porque si ustedes recuerdan, en las últimas 2 semanas de 1 de Pedro hemos hablado de la gloria de nuestra herencia futura y la verdad ha sido de mucha bendición estudiar eso porque levanten nuestros ojos hacia el cielo y en medio de sufrimiento y tiempos difíciles es bueno recordar, mira, este mundo no es nuestro hogar, tenemos mejor futuro con el Señor y vimos que esa herencia es incorruptible, inmaculada y que no se marchitará y cómo está preparada para ser revelada en el último tiempo y está reservada en los cielos para nosotros. Entonces hay mucha esperanza que tenemos y suena súper chévere que todo de nuestra herencia está esperándonos. Pero la pregunta que tocamos un poquito es que, bueno, la herencia está segura, la herencia es maravillosa, pero ¿qué pasa si nosotros no alcanzamos ese día? ¿Qué pasa si mi herencia está protegido, pero yo no? Y seamos honestos, cuando estamos sufriendo, la tentación es, es decir, cuando estamos sufriendo por ser creyentes, cuando comenzamos recién convertidos, como muchos aquí en IBCC, comienzan a vivir diferente que el mundo, actuar y vivir según sus convicciones nuevas. Cuando comienzan a rechazar el mundo y sus enseñanzas, o cuando tú rehusas de asistir una boda LGBT o gay, o rehusas llamar a alguien por sus pronombres preferidos o algo tonto así, o en el otro lado de pronto ustedes dicen que no, yo soy cristiano, ya no voy a orar o rezar, ya no voy a hacer el rosario o alabar María. Para muchos de ustedes es su contexto y rechazar catolicismo es un choque fuerte que va a terminar en persecución de sus familiares. Y la tentación siempre, cuando estamos siendo perseguidos por ser cristianos, es decir, ¿sabes que la vida era más fácil cuando yo no estaba o no era tan diferente, digamos? Y de pronto la tentación es regresar o comenzar a cambiar un poco para minimizar el sufrimiento que estamos teniendo. Y para algunos la tentación puede ser regresar a la vida vieja o a la vida antigua y negar lo que ha pasado y retractarse de su fe. Y eso no es solamente una tentación, esa es una realidad para algunos. Y la palabra habla de eso. Hebreos 6, el libro de Hebreos está escrito a una iglesia que está diciendo, mira, esa persecución es tenaz, entonces de pronto debemos regresar al judaísmo porque era más fácil en esa época. Y el autor de Hebreos está diciendo que no. Eso es una tontería. Jesús es mejor que todo, pero la tentación es real y por eso hay todos los pasajes de advertencias en Hebreos. También Jesús mismo advirtió de esa realidad en la parábola de las tierras en Mateo 13, 18 a 21. Y él dice: escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino.
Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, que es exactamente que acaba de decir, enseguida se aparta de ella. Vamos a ver gente que lo hace cuando la aflicción surge. Y algunos capítulos antes en Mateo 10, Jesús dice: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Eso es sufrimiento, eso es persecución, eso es aflicción por causa de o por culpa de ser cristiano. Y sigue. El que ama al padre o la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y Pablo y Jesús, los dos, dicen cosas que suena un poco, o que parecen indicar que ellos que van a recibir la herencia, ellos que van a recibir esa recompensa, son ellos que perseveran fielmente hasta el fin. Mateo 24, 9 a 14. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Sufrimiento, persecución por ser cristianos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas. Él está hablando en el momento de la tribulación. En los 7 años de tribulación, él es lo que está citando en ese momento. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Colosenses 1, 22 y 23. Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Y mira, cuando escuchamos cosas así, nosotros comenzamos a pensar tal vez lo mismo que ellos en 1 de Pedro, y si yo no persevero, voy a perder la herencia que tengo. Y dado que los que están recibiendo esa carta de 1 de Pedro, ellos ya sabían esa enseñanza de Jesús. Y en el tema de sufrimiento en 1 de Pedro, es posible que los sufridos lectores están pensando, pero ¿qué de nosotros? ¿Vamos a permanecer hasta el fin? Yo no estoy seguro que yo mismo pueda llegar a esa herencia. Pero la pregunta es, ¿nosotros tenemos que, y ellos tuvieron que temer perder la salvación? Y de pronto algunos dicen que, pues yo pensaba que no, pero después de esa introducción yo no estoy convencido. Y muchos dicen hoy que sí podemos perder la salvación. Que esos versículos prueban que un cristiano puede perder su salvación o por lo menos abandonarlo. Como dice un pastor,
hay una diferencia entre perder la salvación y abandonar la salvación. Si pierdes algo, no sabes dónde encontrarlo. No puedes perder tu salvación porque siempre sabes dónde encontrarla. Solo puedes abandonarla. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con ese pastor, pero estoy citándolo para mostrar una perspectiva de que tienen muchos. No perdiste, pero yo elegí abandonar. Entonces, esa es una perspectiva. Y hoy en día hay denominaciones completas. Todos de ellos arminianos en su perspectiva de la salvación. Es decir, ellos rechazan las doctrinas de gracia como elección, predestinación y la soberanía total de Dios en la salvación. Pero ellos creen que esa salida de la fe sí es posible. Un grupo que encontré, yo creo que no existe aquí en Colombia, pero es más o menos popular en los Estados Unidos, en algunas regiones, pero seguro que hay otros grupos aquí en Colombia que dicen igual. Dice, en nuestra página de declaración de fe en su iglesia, podemos perder nuestra salvación. Es por eso que debemos contender fervientemente por la fe, que debemos trabajar nuestra salvación con temor y temblor, que no debemos descuidar una salvación tan grande. En esa declaración están diciendo que más que todo está completamente basado en el hombre para guardar o preservar su fe. Otra iglesia de la misma denominación, si la salvación está determinada por un instante de creencia sincera y completa, entonces tal vez la salvación no se pueda perder. Pero si la salvación se entiende como una relación continua entre un creyente sincero y su Dios, entonces es posible perder la salvación al perder la relación. Entonces, ¿por qué hablo con todo eso? Y ustedes como, no, ya en este momento no estoy tan seguro que cree nuestro pastor y estoy dudando mi seguridad en ese momento. Pero eso fue el punto de esa introducción, porque gracias a Dios para nosotros, Jesús, Pablo, Pedro, no están de acuerdo con esa perspectiva de perder la salvación, ni de abandonarla. Y como ya hemos visto en este capítulo, sabemos que Pedro cree fuertemente en la elección. Él comienza su libro, su carta, hablando de 3 versículos de la elección que ha hecho el Señor soberanamente en nosotros. Y el punto de esto es para darnos consuelo. Y si no hay consuelo, ¿y cómo va a decir, estoy aquí para consolarles en medio del sufrimiento, pero no pierdes tu salvación si puedes? Eso no es el punto. Entonces Pedro continúa hablando de la herencia y dice que es para ellos. Dice que es para ellos. Perdí mi lugar, espera. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Está hablando de la herencia y todas las cosas maravillosas de la herencia y dice, para ellos que están protegidos mediante la fe. La herencia es protegido y guardado, y ahora vemos que nosotros mismos estamos protegidos y guardados. La herencia no va a estar tocado y tampoco nosotros. Esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. Pero ¿cómo vamos a ver? Yo creo que es un poco mejor no decir la perseverancia de los santos, pero la preservación de los santos. La palabra protegida, que somos protegidos, está en el modo pasivo. Es decir, ese es algo que está pasando a nosotros, no por nosotros. Nosotros estamos protegidos. Es decir, no somos el agente activo,
y ellos que mencionan, que ya cité, ellos piensan que sí, somos los agentes más activos. Pero en este versículo lo que dice Pedro es que el agente que está protegiéndonos es Dios mismo, con todo su poder omnipotente. Y este verbo también está en el presente, que es en el griego, dice, es una protección continua. Y no es como, no, Él me protegió en el pasado. No, es que Él sigue protegiéndome hasta el fin, hasta que lleguemos a esa herencia. Y eso es un término militar que está refiriendo a alguien que está siendo guardado como en un cárcel, que no hay un grupo que está guardando a esa persona para que nadie le toque. Y eso es lo que significa esa palabra protegido. Pero la verdad tenemos mucho más teológicamente y en la Biblia que solo esta frase protegido por el poder de Dios, que sería suficiente, pero por esa razón yo quiero hacer un pausa aquí y profundizarnos mucho más en esa doctrina de la preservación de los santos. Porque mira, ya he animado todos ustedes en las últimas semanas de como aquí es nuestra herencia, y ahora quiero pasar por lo menos esta semana, yo creo que la próxima, profundizando más y respondiendo a objeciones a esta idea de que no, sí podemos perder nuestra salvación o por lo menos abandonarlo. Y yo quiero decir que no, como cristianos de verdad, es Dios mismo que está preservándonos. Eso es un poco más ánimo para nosotros. Y es fundamental, no solamente, esa doctrina de la preservación de los santos es fundamental en tener esperanza en el medio del sufrimiento, pero también es una parte crucial del mensaje del Evangelio. Spurgeon dijo, esa doctrina de la perseverancia final de los santos está, creo yo, tan completamente ligada en la permanencia o caída del Evangelio como lo está el artículo de la justificación por la fe. Si renuncian a eso, la perseverancia de los santos, no veo que quede ningún Evangelio. Eso es una declaración fuerte. Pero entonces, ¿qué quiero hacer? Yo creo que hoy, con el tiempo que vamos a tener, me gustaría definir esa doctrina y darles una base bíblica de por qué creemos. Espero que ustedes creen, pero porque yo creo que la Biblia enseña de esa doctrina. Entonces voy a darles una definición y después voy a darles la prueba bíblica de por qué creemos que la salvación no se puede perder para ellos que son creyentes de verdad. Definición. Y realmente hay dos partes. Yo creo que vamos a intentar cumplir la primera parte hoy y la segunda parte la próxima semana. Y por eso digo que también eso va a parecer más como una clase de seminario, porque no es como, no, aquí son mis puntos, aquí es mi bosquejo, así. No, es que vamos a profundizar. Esa es la doctrina que enseña la Biblia. La definición. Todos los que han nacido de nuevo de verdad serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como cristianos hasta el final de sus vidas, y que solo los que perseveran hasta el final han nacido de nuevo de verdad. Voy a repetir. Todos los que han nacido de nuevo de verdad serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como cristianos hasta el final de sus vidas. Eso es parte 1. Y que solo los que perseveran hasta el final han nacido de nuevo, de verdad. ¿Okay? Hay dos partes. Y
para ellos que están demorando, voy a repetir la primera parte porque eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Todos los que han nacido de nuevo, de verdad, serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como cristianos hasta el final de sus vidas. Esto dice que hay una seguridad para ellos que están nacidos de nuevo de verdad. Y nos recuerda que es el poder de Dios que va a guardarnos hasta que morimos, hasta que moramos. Ese es el punto de Pedro en versículo 5. Y ellos van a vivir con Cristo en el cielo para siempre. Eso es lo que significa cuando decimos que esa herencia está guardado para nosotros en el cielo. Vamos a estar ahí con Él para siempre. ¿Y dónde encontramos eso? Juan 6, 38, 40. Hay muchos lugares, y a veces yo no voy a poder como profundizar en cada versículo, entonces estén listos citarlos y regresar o escuchar de nuevo el mensaje. Juan 6, 38 a 40. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Es decir, es la voluntad del Padre mismo que nadie se pierda. Y eso es importante porque es imposible frustrar la voluntad de Dios. Pero yo no quiero decir nada sin respaldarlo. Es imposible frustrar la voluntad de Dios. Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Eso es muy claro, que nadie puede frustrar el plan de Dios. Y Jesús mismo está diciendo en Juan 6 que el plan de Dios es que todos que crean, Él va a resucitar en el día final. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano. Yo creo que entendemos eso, pero es útil decir, Dios hace lo que quiere hacer. Y si decimos que alguien puede frustrar la voluntad de Dios, estamos diciendo que Dios ya no es Dios y esa persona ahora es más soberano que el Dios. Obviamente es problemático. Y lo que vamos a ver en esos argumentos que dicen que el hombre puede abandonar, no, Dios no va a perder nadie de su mano, pero yo puedo saltar de su mano. Eso está poniendo demasiada soberanía en las manos de hombre. Porque Jesús dice, es la voluntad que yo no pierdo nada y que yo resucito todos en el día final. Todos incluye ese chiquito que quiere saltar. Vamos a hablar mucho de esos argumentos. Juan, otro versículo que aprueba esta doctrina, Juan 10. 27 a 29. Mis ovejas oyen mi voz, ya los conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie puede frustrar su voluntad, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Romanos 11,
29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. En ese pasaje está hablando específicamente de Israel, pero dice el llamamiento de Dios. Y en otros pasajes que dice que de nosotros, que estamos llamados. Somos creyentes de verdad, los llamados. Entonces, si somos los llamados, yo creo que es el mismo principio que ese llamamiento es irrevocable también. Primero de Juan 5, 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Y en el contexto está hablando de Jesús mismo. Jesús mismo es quien nos guarda y el maligno no puede tocarnos. Satanás, el enemigo. Filipenses 1, 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado animados por eso? Y como pastor, eso es una cosa que me da mucho consuelo. Cuando hay alguien que está en pecado y estoy angustiado por esa lucha contra el pecado. Yo no tengo ningún problema dormir por la noche. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar en que, mira, si esa persona realmente es un cristiano, va a ser salvo, sea lo que sea. Y si él es cristiano, Dios va a perfeccionar la obra, aun si en este momento parece que está todo mal. Esa es mi confianza. Por eso yo puedo dormir muy bien, porque no es mi trabajo salvar y no es mi trabajo perfeccionar. Yo soy una herramienta de intentar ayudar a otros llegar a ese punto, pero eso no depende de mí. Si eso depende de mí, pues me muero de la presión, porque eso es demasiado presión para mí. Primero de Pedro 1:5, ¿dónde estamos en este momento? Que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para el ser revelada en el último tiempo. Pero uno de los pasajes más claves, les pido que me acompañen a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y como un teólogo dice, todo el capítulo 8 de la epístola de los Romanos está diseñado para demostrar la salvación segura de todo lo que creen. Comenzando con el primer versículo, Romanos 8:1. Ese es el punto central del capítulo. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y de pronto ustedes están leyendo tus Biblias y dicen que no, pero no termina ahí. Pero en el griego sí, termina ahí. Y muchos de tus Biblias van a decir algo como en los manuscritos más antiguos, esta parte que sigue después de eso no se encuentra. Entonces, pero algunos manuscritos sí, pero los antiguos y más confiables no tienen esa parte que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero en el griego eso no es. Pero porque hay algunos manuscritos que dicen, ellos ponen, y normalmente ponen en cosas así, diciendo que los mejores manuscritos no tienen esa parte. Pero en el griego, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, punto final. Y cuando Jesús murió por nosotros hace 2000 años, Él murió, piensa en eso, por todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Una cosa que yo pienso, me gusta preguntar es que
Cuando Jesús murió por ti, ¿cuántos de tus pecados estaban en el futuro para Él? Y todos. El problema es que nosotros muchas veces pensamos que yo era un malandro y el Dios me salvó. Y Él perdonó todas esas cosas, pero de pronto los pecados que yo tengo en el futuro después de convertirme, Él de pronto Él no pagó por ellos. Pero cuando Jesús murió, todo de nuestros pecados eran futuros. Y Él muere por los pecados pasados, presentes y futuros para nosotros. Incluso cualquier incredulidad que tenemos. Y nosotros podemos estar condenados por los pecados que ya ha borrado de nuestra cuenta. Espero que la respuesta en tu mente en este momento es claro que no. Pero ese es versículo 1. El punto de versículos 5 a 8 de Romanos 8 es comparar ellos que viven, siguen la carne, con ellos que están en el Espíritu. Ellos que están en la carne están caracterizados por muerte. Ellos que viven en el Espíritu se caracterizan por la vida. Romanos 8, 9 a 11. Yo no voy a hablar de eso, pero ese es el contexto de versículos 5 a 8. Y mire lo que dice versículos 9 a 11. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Es decir, si son creyentes de verdad. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Hay dos realidades. ¿Tienes el Espíritu Santo o no tienes? No hay como un media tierra. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, Él mismo, Espíritu Santo, que resucitó a Cristo de entre de los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Es decir, el Espíritu Santo significa vida en nosotros. Y si tenemos el Espíritu Santo, eso significa que somos creyentes. Y Él dice, si son creyentes, hay dos categorías, carne o espíritu. Y si tenemos el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, Él nos dará vida a nuestros cuerpos mortales. Es decir, vamos a recibir la herencia. Es una contradicción decir que alguien que tiene el Espíritu Santo en quien el Espíritu de la vida habita, va a morir espiritualmente. Eso es una contradicción. Y en versículos 14 a 25, el punto de Romanos 8, 14 a 25 es que nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Eso es versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Son partícipes de su naturaleza, los objetos especiales de su amor y tienen derecho a la herencia que Él da. Versículo 17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él, a fin de que vamos a ser glorificados con Él. Y para Pablo es imposible imaginar una situación donde un hijo de Dios puede perecer. Eso es como, para él no es como, oh sí, de pronto un hijo de Dios no va a ser heredero. No, es que ese es un hecho. Él no tiene una categoría de esa cosa. Y Romanos 8, 29 a 31. Eso es súper clave aquí. Ese pasaje se llama la cadena de oro.
Romanos 8, 29 a 31. A los que predestinó, a esos también llamó. Mira, esa es la misma persona. Cuando estoy pensando, nota la gramática, él está citando la misma persona. No es como esa persona ahí, y no hay categoría de una persona que está predestinado y llamado y justificado que tampoco, que también no es glorificado. Esa categoría no existe. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó, salvó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esa cadena de oro es inquebrantable. Es la misma persona en toda la cadena. Entonces, ellos que están predestinados será glorificado. Y ellos que van al cielo son ellos que ya eran llamados y justificados. Y nota que él habla de glorificación en el tiempo pasado. ¿Pero eso ha sucedido todavía? No hemos sido glorificados, pero en la mente de Dios es tan hecho ya que Él puede hablar con eso así como ya hubiera pasado. Es tan hecho que Él puede decir, y esas personas que ya predestiné ya son glorificados, aunque no, pero en su mente es que ese es un hecho ya. No hay excepciones aquí. Pablo no dice a los que predestinó, que justificó, que no saltan de la mano del Señor, ellos están glorificados. No, es que es el mismo grupo en todo el camino. Romanos 8, 33 a 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, es el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Y cuando él pregunta, ¿quién acusará a los escogidos? La respuesta en nuestra mente debe ser, pues claro, no existe una persona que puede hacer eso con éxito. Pues claro que tenemos un acusador. Pero la idea es que nadie puede acusarnos con éxito. ¿Y eso nadie incluye a ti mismo o no? Nadie puede acusar los escogidos de Dios. ¿Ustedes pueden condenar a sí mismos? Pues en los ojos de Dios no. Yo puedo condenar, yo puedo sentir condenado, pero en el sentido como teológico, en los ojos de Dios, no, yo no puedo condenar a mí mismo. ¿Y por qué? Porque si era Cristo quien murió, y fue Cristo que conquistó mi condenación en la cruz. El punto es que, ¿y por qué yo no puedo condenar? Nadie puede condenarme. Porque yo no puedo condenar a mí mismo, porque el diablo no puede condenarme si estoy en Cristo, porque Cristo es quien murió, es quien resucitó y también está intercediendo por nosotros. Él está defendiendo nuestra salvación con su obra redentora. Nuestra seguridad está basada en su muerte, en su resurrección y su intercesión para nosotros. Eso es poderoso. Y el capítulo termina con Romanos 8, 38, 39, ese pasaje linda, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nosotros somos creados. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una promesa cierta y completa que nada, incluidos nosotros mismos,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Pues eso cubre todos los resquicios legales. No hay como, no, pero hay otra manera de escapar, no, ya no hay. La perseverancia de la fe o de los santos no depende en la naturaleza indestructible de la fe, porque nuestra fe es débil, ni en la naturaleza incorruptible de los principios de gracia en el corazón, o en la constancia de la voluntad del creyente, sino únicamente en algo que está fuera de nosotros. Perseverancia es debido al propósito de Dios, a la obra de Cristo, a la morada del Espíritu Santo y principalmente de la infinita, misteriosa y inmutable amor de Dios. Nosotros no guardamos nosotros mismos, estamos guardados, como dice Pedro, por el poder de Dios. Esos son muchos pasajes enseguida que aprueba la preservación de los santos. Esos son versículos en sí, pero también hay argumentos teológicos para la preservación de los santos. No es solamente, aquí tenemos un texto que puedo citar, porque los otros van a decir que sí, claro, yo tengo un texto que parece que dice el opuesto. Pero también tenemos argumentos teológicos a favor de la preservación de los santos. Número 1, nosotros como cristianos tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Nosotros para el día de redención, el Espíritu Santo mismo es una garantía de nuestra herencia. Efesios 1, 13 a 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, o sea, un creyente, fueron sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Garantía en este pasaje es una palabra legal y comercial que significa primer plazo, depósito, anticipo, prenda, y representa un pago que obliga la parte contratante a hacer más pagos en el futuro. Entonces, cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, Él comprometió darnos todas las bendiciones de la vida eterna y una recompensa tremenda en el cielo con Él. El Espíritu Santo es nuestro sello y es nuestra garantía, pero de pronto no es una garantía del día final, digamos. Efesios 4:30. Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Ok, ese argumento muera. Sí, estamos sellados con la garantía para el día de redención. Y para perder mi salvación, yo tendría que romper esa sella antes del día de redención. Y claro que eso no va a pasar. Entonces, tenemos el Espíritu Santo, también somos parte de su cuerpo. La Biblia habla de nosotros como cristianos. Él es la cabeza y nosotros somos miembros del cuerpo. Somos parte del cuerpo de Dios. 1 Corintios 12 dice que cuando nosotros somos salvos, el Espíritu Santo nos puesta como miembros del cuerpo del Señor. Y entonces piensa en eso. Si un creyente puede perder su salvación, es decir, él va a estar quitado del cuerpo de Dios. Vamos a tener que amputar un miembro del cuerpo de Dios.
Y si alguien quiere hacer ese argumento de la Escritura, van a estar inventando cosas entre las letras, porque no puedes encontrar ni una cosa en la Escritura que dice que un miembro del cuerpo de Dios puede estar quitado, amputado, ahora es, ahora no. Cristo es nuestra cabeza, y si nosotros perdemos nuestra salvación, el cuerpo de Cristo Jesús va a estar dañado y Él no va a traer todos los miembros al cielo. Esa idea, aparte de no poder encontrarlo en las Escrituras, es absurdo, que la cabeza no va a cuidar sus miembros. Otra cosa, somos parte de su cuerpo también. Él cambió nuestra naturaleza. Él cambió nuestra naturaleza. Él sacó el corazón de piedra y lo hizo un corazón de carne. Y nosotros pensamos que eso es algo que podemos deshacer. Yo puedo convertir de nuevo yo no tenía ni un parte de poder para convertir mi corazón de piedra a carne. Y ahora yo creo que yo puedo convertir de carne a piedra. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Nosotros no tuvimos el poder cambiar la primera vez, y porque nosotros pensamos que tenemos el poder de volver a cambiarla. Y un argumento más fuerte que eso es que Cristo ha cumplido, ya mencioné esto un poco, pero Cristo ha cumplido redención para mí. El Padre resucitó el Hijo de la muerte como una demostración que había aceptado el pago de Cristo en la cruz para mi redención. Y para pensar que alguien podría sufrir la ira que Jesús ya pagó, es decir, que la redención que Cristo no fue suficiente ni eficaz. Es decir, si yo voy a sufrir por un pecado que Cristo ya pagó, su redención no funcionó. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Tenemos la justicia de Cristo mismo aplicado a nosotros en el momento de la salvación. Legalmente, Dios nos ha declarado santo, justo. Y Dios esa justicia que no ganamos en Cristo Jesús, ahora está eliminado. Cuando pensamos teológicamente y preguntamos esas preguntas, es como, pues, qué tontería. Claro que no. Dios no me va a declarar una vez para siempre justo y después decir, ay no, este hombre renunció a su fe, vamos a reajustar las cuentas y poner un poco más culpa en él. No, él es una declaración legal, una vez para siempre, que son justos porque Cristo era justo y pagó el pago. Dios va a hacer una declaración legal de nuestra inocencia y volver a aplicar a nuestra cuenta. No, esa es una tontería. Jesús dice la Escritura que Jesús tomó o bebió la copa de la ira del Señor. Y Él tomó 100% hasta a la última gota. Y si pierdo mi salvación, ¿qué pasa en ese momento? Jesús tiene que vomitar un poco de esa ira de nuevo para que pueda reaplicar a mi cuenta. Si Él tomó la ira
hasta la última gota, ¿qué hay para mí? Nada. Ese es el punto de salvación. Que mi cuenta está completamente borrado y pagado. Jesús derramó su sangre por mí. Este sacrificio puede estar cancelado ahora que esta sangre haya sido derramado. Él derramó su sangre en vano. Otra cosa, que cuando hablamos de argumento teológico, nuestros nombres han estado escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Eso fue un error? ¿Nuestros nombres pueden estar borrados de ese libro? Efesios 1:4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8, adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. El punto es que los únicos que van a creer en la bestia son ellos que sus nombres no estaban escritos en el libro como todos los creyentes desde la fundación del mundo. Apocalipsis 17:8. La bestia que viste era y ya no existe, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, porque vendrá. Otra vez, nuestros nombres están escritos en el libro de vida desde antes de la fundación del mundo. Oh, pero no, tenemos una objeción. Apocalipsis 3:5 está destruyendo tu argumento. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Algunos han dicho, mira, aquí está. Él puede borrar el nombre del libro de la vida. Pero si tu mejor argumento que alguien puede perder su salvación es una promesa que Dios no va a hacer algo para esa persona, está diciendo como una comparación, una noción absurda que mira, para consolar a esas personas, es que nunca jamás, nota que dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Está prometiendo para consolarles que yo no voy a borrar tu nombre. Y su argumento es que no, pero mira, eso significa que de pronto él podría. Eso es un mal exégesis. Porque eso es no lo que dice. Y no vamos a formar una doctrina basada en lo que Dios dice que no va a hacer a los creyentes. Otro argumento teológico es que somos regalos de amor del Padre al Hijo. La Biblia enseña que el Padre dio las ovejas, o los cristianos, al Hijo como regalos de amor. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 24 del Juan 17. Mismo capítulo. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y la pregunta es, ¿el Hijo va a perder el regalo de amor del Padre? Un pastor dice, los ordenó para la vida eterna y perecerán.
escribió sus nombres en su corazón y se borrarán esos nombres. Los dio a su hijo para que se fueran su herencia y su hijo perderá su parte. Hay mucho más en juego que, no, pero eso es una violación de mi voluntad o mi libre albedrío. Que no, yo no quiero perder mi voluntad. Pero Dios nos salva a pesar de nuestra voluntad y Él nos preserva a pesar de nuestra voluntad. Porque mira, como MacArthur dice, si tú podrías perder su salvación, lo harías. Y yo también. Y voy a terminar con ese punto. Rápido. La vida eterna está prometida, es una realidad prometida antes de la muerte. La vida eterna es una realidad prometida antes de la muerte. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Realidad actual. Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Realidad actual. Juan 6:47. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Realidad actual. Juan 6:54. 7 versículos después. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene actual vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. La vida eterna actual termina en gloria futura. Primero de Juan 5:11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo actual. Primero de Juan 5:13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre de Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Eso es importante. La Biblia dice, sí, vamos a tener vida eterna en el futuro, pero si somos creyentes, ya tenemos vida eterna. Pero entonces, ¿por qué habla del presente y futuro? ¿Por qué está hablando de como hay una salvación ahí, o ya tenemos vida eterna, y ahora hay vida eterna en el futuro, que es como nosotros pensamos? Es porque tenemos, y he dicho eso como 5 veces desde este púlpito, pero voy a repetirlo porque yo creo que es importante. Esta salvación no es solamente la conversión. Hay una forma de salvación futuro, que es cuando estamos glorificados. Tenemos que pensar en la salvación en 3 épocas. Justificación, pasado. Santificación, presente. Glorificación, futuro. Salvación es pasado, presente y futuro. Dios me salvó una vez para siempre. Me justificó, me declaró legalmente limpio, puro, inocente. Él me está salvando todos los días en la santificación. Él sigue salvándome todos los días. Esa es la salvación presente. Y un día me salvará una vez para siempre en la glorificación. Me va a declarar puro, sin pecado. Yo ya estoy declarado, pero voy a ser sin pecado. Voy a ser sin mancha en el cielo con Él para siempre. Y primero de Pedro habla así. Y eso es un punto de mucha esperanza para Pedro. Y él sigue repitiéndolo. En capítulo 1, versículo 6, versículo 10 y 13. En 1 de Pedro 4, 13. 1 de Pedro 4. 1 Pedro 5, 1.
1 de Pedro 5:10 está hablando de la realidad futura de nuestra salvación, que es la herencia, que es la glorificación. Y eso, regresando al tema, es una fuente de esperanza para nosotros en los tiempos de sufrimiento y persecución. Y la próxima semana vamos a seguir esa discusión acerca de esa doctrina preciosa con la segunda parte de la definición que dice: y que solo los que perseveran hasta el final han sido de nuevo de verdad. Y también vamos a responder a objeciones a todo lo que hemos dicho y responder a esas objeciones en una manera que yo creo que será adecuado. Oremos.